Muchas gracias a la Secretaría de Educación, a la Universidad Nacional, a SOCIR, por la invitación. Quiero compartir con ustedes estas reflexiones que, como decía en la presentación, pues es un trabajo que vengo haciendo desde hace años en relación con la historia de los saberes escolares. Es como un nombre más genérico que le hemos dado a esa línea dentro del grupo de investigación de historia práctica pedagógica en Colombia. Y dentro de la historia de los saberes escolares yo me he especializado en la historia de la enseñanza de las ciencias sociales. Y comienzo con eso para decir que en un evento convocado por historiadores en el marco del Congreso de Historia Colombiana, del Congreso Colombiano de Historia, pues es un llamado de atención a recordar que la enseñanza también es historia. Y porque solemos centrarnos en la historia de las disciplinas para ver eso que le aporta la enseñanza, pero no tenemos la perspectiva histórica para mirar la historicidad de la enseñanza. La enseñanza es un acontecimiento cultural y, por supuesto, político, y así lo voy a mostrar. Y entonces me voy a centrar en la lectura del espacio para que respetemos el tiempo y para ser muy preciso en 4 tesis que quiero desarrollar. La primera tesis es esta. Los saberes escolares, en particular la historia escolar, se han constituido en relación con el cambiante modo de ser del poder y de la cultura. Pero no es el resultado de la adaptación mecánica de unos contenidos que los historiadores previamente habrían investigado. La segunda tesis es esta. En el marco de los debates nacionalistas, la historia escolar fue un asunto estratégico, político, que incidió en la producción historiográfica de la primera mitad del siglo XX. La tercera tesis es esta. El debate historiográfico contemporáneo es resultado de la crisis del nacionalismo y llevó al divorcio de la historia universitaria y la historia escolar. Y la cuarta tesis es esta. Recientemente, la historia ha vuelto a cobrar importancia política en forma de memoria, razón por la cual la historia escolar tiene de nuevo relevancia en los debates acerca de lo que hay que saber hoy sobre el pasado y llama la atención de los historiadores nuevamente. Voy a desarrollar uno por uno. Esta primera tesis. Este primer planteamiento está relacionado con una pregunta por las particularidades de los saberes que se enseñan en la escuela. Hablamos de saberes escolares y no de disciplina escolar por 2 razones. Primero, porque no queremos asimilar lo que se enseña en la escuela con un término que ha sido apropiado para referirse a la producción de conocimiento científico. Aunque el término disciplina proviene del sistema escolar, que así lo mostró André Chervel en 1991, hoy en día ya denota un sentido epistemológico que obliga a ciertos protocolos científico-metodológicos que determinan sus contenidos. El concepto de saber, en cambio, es más amplio y le da libertad de regularse según exigencias que no necesariamente son las de la epistemología, es decir, las del rigor científico. En la formación de niños y niñas y jóvenes hay exigencias propias que exceden las de la verificabilidad científica. Por esta razón decimos que los saberes escolares tienen reglas de producción diferentes a las disciplinas científicas. Sin embargo, si hacemos una historia de los saberes sociales escolares, tenemos que decir que han surgido en relación con una pretensión de cientificidad impuesta por las condiciones propias del modo de ser de la cultura y el poder desde finales del siglo XIX. El modo de ser del poder que se configuró en ese momento creó la necesidad de tener una imagen legítima de lo que significaba el nuevo orden social.
Esta necesidad hizo que surgieran ciertos saberes sobre la relación entre el tiempo, el espacio y sus habitantes. De allí vendría una preocupación por el conocimiento de lo social con mayúscula. Y así se nombraba en la época, entendido como algo que podía objetivarse para ser ordenado. Este acontecimiento, entre otros, daría lugar a la forma Estado, que se configuró en torno a la nación y se caracterizó por centrar su mirada intencionalmente en dichas relaciones: espacio, tiempo y población. El interés de los intelectuales y políticos latinoamericanos por los estudios científicos sobre la realidad como condición para descifrar la existencia de la nación provenía de la fe en el conocimiento científico a finales del siglo XIX, y eso era heredado de Europa. Los estudios sobre lo social habían nacido en Europa, efectivamente, hijos de su tradición racionalista y positivista, de su visión del mundo mediada por el conocimiento abstracto, resultado a su vez de la constatación empírica, hijas de la matematización de la vida y del afán por controlar las leyes que explicaban el comportamiento humano. Casi todas las corrientes filosóficas y epistemológicas que fundaron el conocimiento llamado científico, independientemente de su énfasis en la objetividad o en la subjetividad de la verdad, proclamaban la pretensión de controlar los procesos sociales, anticipándose a ellos y descifrando sus lógicas y sus modos de existencia. Siguiendo Immanuel Wallerstein, se diría que los estudios sociales han sido eurocéntricos, en la medida en que a través de ellos, se le vendió al resto de las culturas una imagen del mundo y una idea acerca de su funcionamiento con pretensiones de verdad. Según el autor, los estudios sociales en tanto estructura institucional se originaron en Europa como respuesta a sus problemas, y se extendieron en un momento en el que Europa dominaba el sistema mundo. Los estudios sociales serían entonces producto del sistema mundo moderno, y el eurocentrismo sería constitutivo de la geocultura del mundo moderno. La enseñanza de lo social se vio entonces influenciada por las ideas que estaban en juego sobre el pasado en esa época. Lo que allí se planteara al respecto era estratégico, porque de ello dependería la posibilidad de fortalecer los lazos que unirían la nación con diferentes culturas que se estaban inventando en ese momento. Hablamos de finales del siglo XIX. Muchos historiadores están de acuerdo en que en América Latina, particularmente, el Estado existió antes que las naciones y que fueron determinantes en su configuración. Habría que decir de nuestra parte que la acción política de esa configuración pasó por la definición de los contenidos de los estudios sociales que se enseñaban en la escuela. Sin ellos, el componente cultural a través del cual la población se identificaba a sí misma como comunidad diferente a otras, no hubiera sido posible por más fuerza que hubiera querido usar el Estado para imponer la adhesión que requería. Por eso decimos que la escuela no solo fue estratégica en la formación del Estado Nacional, sino imprescindible y parte de la naturaleza que se le atribuyó al Estado docente, como se llamaba en la época. El pasado, entendido desde esta perspectiva, fue un asunto propio de la historia escolar, y de allí surgieron las pretensiones de cientificidad de la disciplina histórica. He aquí la primera tesis. Veamos rápidamente algunos elementos de lo que fue este proceso en el siglo XIX. Para el caso de Colombia, desde los años 20 del siglo XIX, la enseñanza de la historia fue un imperativo para la educación del pueblo, es decir, fue una condición sine qua non para que el Estado construyera un relato de nación. Pero dicha historia había que documentarla, y apenas se intuía qué historia era la que se iba a contar. En Colombia la historia escolar aparecía, para ese entonces, comienzos del XIX, como parte del mundo de las bellas artes, donde se favorecía el arte de escribir como un cuadro animado por la elocuencia y la imaginación. Estoy utilizando la jerga de la época, en que se representaban vivamente los caracteres y costumbres de las naciones y de los individuos. Esta historia, que se cuestionó desde comienzos del siglo XX,
Buscaba cultivar a través de su enseñanza la memoria, la oratoria o el arte del buen decir, la moral, la religión y el patriotismo. Todo con la ayuda de los dos ojos de la historia, como se llamaban en esa época, la cronología y la geografía. Solo hasta después de la reforma instruccionista de 1870 se dejaron los primeros registros en algunas escuelas sobre la enseñanza de la historia patria. El archivo no es fácil de conseguir. En los informes de los inspectores sobre los exámenes anuales que se hacían en las escuelas, se encontraban notas de exaltación por incluir dicha materia, dado que no se encontraba prácticamente en ninguno de los establecimientos visitados. En conclusión, lo que tenemos en Colombia es una historia que debía escribirse en un estilo catequístico que permitía hacer mención permanente a su función moralizante. No se ocultaba el interés de fabricar ejemplos, de crear fábulas que les dejaran a los niños lecciones, todas relacionadas en última instancia con el amor patrio. Era este interés el que ordenaba el tiempo y los contenidos que se narraban en los textos. La relación con los destinos y la fuerza de voluntad divina era lo que regía la historia misma, según los relatos, y eso era lo que le daba contundencia a los planteamientos morales que se derivaban de tales historias. Así, la veredicción de sus contenidos no contaba tanto como los principios morales que se derivaban de ella. Por esa razón afirmamos que la escasa producción historiográfica del siglo XIX fue escrita casi toda en función de los contenidos de la enseñanza, y no al revés. En la primera mitad del siglo XX, en cambio, la disciplina histórica tuvo carta de nacimiento, pero su relación con la enseñanza siguió siendo estratégica. Y aquí planteamos la segunda tesis. El nacionalismo tuvo características comunes en toda América Latina y fue un fenómeno propio de la primera mitad del siglo XX. El poder se gubernamentalizó, a decir de Foucault, en la forma Estado. Es lo que llamamos nosotros la época del Estado docente. Lo que implicó construir un pasado que lo legitimara. El espectro se movía desde las posiciones más autoritarias, con gobiernos de facto, hasta las menos autoritarias con gobiernos electos. En Colombia, por ejemplo, no estuvo acompañado de las Fuerzas Armadas como sucedió en los casos paradigmáticos de Argentina y Brasil. Sin embargo, como fenómeno social y político hubo muchas coincidencias en toda América Latina, independientemente del grado de autoritarismo que se hubiera alcanzado. Desde entonces, con lo cual se definió la identidad nacional, desde entonces se discutió con especial interés cómo enfrentar la diversidad cultural que resultaba del encuentro de muchos pueblos considerados con diferente grado de evolución en la época. En torno a esta realidad se distinguirían las diferentes posturas político-ideológicas y las diversas corrientes teóricas que alimentaron los estudios que desde entonces se llamaron sociales. En algunos casos, las expresiones culturales más auténticas eran asociadas al pasado indígena. En otros, este pasado había sido integrado a la civilización gracias a la conquista española o portuguesa. En medio de las diferentes percepciones que sobre el pueblo y la raza se difundieron con los estudios sociales escolares, se fue tejiendo el debate nacionalista que generó grandes polarizaciones políticas durante toda la primera mitad del siglo XX. Este fenómeno nacionalista tuvo dos grandes momentos. El primero desde finales del siglo XIX hasta mediados de los años 30, cuando se planteó la necesidad de hacer la historia lineal, objetiva y científica y organizar el aparato escolar que habría de enseñarla. Y el segundo momento, de mediados de los 30 hasta los 50, casi los 60, cuando se produjo la territorialización del pasado y se puso énfasis en la reivindicación del pueblo como protagonista. Esto fue un momento claramente populista en toda América Latina. Vamos a describir brevemente los dos momentos de esta primera mitad del siglo XX. La primera la llamamos la historia positiva. Las pretensiones de hacer de la historia una disciplina científica aparecieron de la mano del positivismo que llegó al continente pasada la primera mitad del siglo XIX. Cada país tuvo formas de recepción y apropiación
diferentes según los avatares políticos en los que se produjo su difusión. En Colombia, este proceso estuvo relacionado con la crisis que produjo la entrada del siglo XX, con la sangrienta guerra civil llamada de los 1000 días y el robo de Panamá de 1903, con la reforma de la instrucción pública en 1903, la llamada Ley Uribe, y la creación de la Academia de Historia y Antigüedades Colombianas en 1902, se promovió la identidad nacional a partir de una lectura objetiva del pasado. Había que calmar los ánimos partidistas, se decía. Esto en el marco de las ideas positivistas que llegaban con mucha fuerza. En 1910 se convocó un concurso para escribir la historia de Colombia y los ganadores, ya sabemos, fueron los famosos autores Henao y Arrula, y texto que se convirtió en el libro oficial de las escuelas hasta los años 60 del siglo XX. La historia de la academia se convirtió en parte del movimiento modernizador en el que estuvo empeñada toda una generación. Aunque al interior de ella hubo tendencias diferentes e incluso contradicciones, coincidían en el afán por abandonar el provincialismo y abrirse a los nuevos vientos que llegaban del mundo galo y sajón. Diego Mendoza Pérez fue miembro del número de dicha academia desde su fundación en 1902 y presidente de la misma en 1911, junto a Carlos Arturo Torres, José Camacho Carrizosa, Vergara y Velasco, e hicieron un aporte temprano a la disciplina de la historia, llamando la atención sobre la necesidad de un método riguroso para darle un perfil científico a la investigación sobre el pasado. Buscaban que la historia se ocupara de las fuerzas silenciosas que le iban dando la fisonomía a un pueblo, a la masa trabajadora de una nación. Reclamaron el auxilio de la sociología para registrar los cambios que daban cuenta de la evolución de la sociedad. Esta disciplina histórico-sociológica debía describir los hechos y ordenarlos secuencialmente hasta que de ella se dedujera una ley de carácter universal a partir de las generalizaciones que de esa secuencia se pudieran establecer. Positivo. Podríamos concluir por ahora que aunque en el siglo XIX la escuela había dispuesto sus enseñanzas en función de la patria y la república, fue solamente a comienzos del XX cuando comenzó a configurarse un principio nacionalista del pasado. La importancia que tuvo este hecho fue que se le dio cuerpo a un saber antes disperso, escrito con otras finalidades, y se echaron las bases de lo que sería la estructura de la historia como disciplina. La segunda tesis que estamos planteando entonces es que lo que fundó esta disciplina no fue el deseo de saber puro, como la historia de la historia lo plantea, o la búsqueda de una verdad por la verdad. No, lo que llevó a preguntarse por el pasado y a ordenarlo de esa manera fue la necesidad de formar una conciencia de nación, con todos los pormenores políticos que esto trajo. Según los impulsores de esta historia nacionalizada, lo que había existido en el siglo XIX era una historia partidista, decían a comienzos del siglo XX, no una verdadera historia patria. Las condiciones para escribir una versión única de la historia solo se dieron después de haber vivido una amenaza extranjera en Colombia, el robo de Panamá. En América Latina hubo circunstancias distintas, en Brasil la expulsión del emperador, en México el porfiriato que volvió al centralismo después de la guerra en que Estados Unidos les arrebató Texas. En Argentina la inmigración masiva de italianos, españoles, alemanes que exigían pensar en la argentinidad. Diferentes circunstancias. Estos procesos en todo caso se consolidaron en el último cuarto del siglo XIX, cuando además de los intereses de soberanía, ya se había configurado una burguesía con intereses económicos lo suficientemente fuertes para demandar la unidad que posicionara sus productos en el mercado internacional. En ese momento la nacionalización y la territorialización del pasado implicaron cambios sustanciales en la manera de concebirlo. La historia pasó a ser un mero ejercicio pasó de ser un mero ejercicio de la memoria que se contaba como haciendo un recuento de episodios azarosos, a un ejercicio de comprensión racional en el que se analizaba la causalidad de los hechos en un proceso evolutivo. ¿Por qué se le encargó esa tarea a la historia? En primer lugar, porque a comienzos del siglo XX no existía aún otro saber que pudiera cumplir con ese objetivo. En el campo de las humanidades, el derecho y la filosofía eran las únicas fuentes teóricas capaces de ocuparse de un asunto como ese. De hecho, y era de lo que se
echaba mano para poder fundamentar esa historia nacionalista. De hecho, las incipientes elaboraciones históricas que se comenzaron a hacer desde el siglo XIX estuvieron alimentadas fundamentalmente de esas dos saberes, la filosofía y el derecho. Pero en el siglo XX no cumplieron con el criterio de cientificidad que se le exigía a los saberes para validar los postulados. El segundo momento de ese episodio nacionalista de la historia lo llamamos la historia populista de los años 30 en adelante. Desde mediados de los años 30 se produjo un giro motivado por la consolidación de una clase media urbana que crecía al lado del desarrollo industrial. La crisis capitalista de comienzos de la década generó la necesidad de la sustitución de productos importados por productos nacionales y esto jalonó la industrialización. Esto supuso una vocación por la ciencia y el progreso material y físico. Pero la ciencia debía respetar y exaltar lo popular. Y esta fue la diferencia. Como lo más auténtico y legítimo, en contra de las visiones del mundo modernas que exaltaban los extranjeros, según los ideólogos, a favor de un universalismo abstracto. El trabajo y el sentido pragmático y realista del pueblo, en particular de la clase obrera, era reivindicado y opuesto a la élite que posaba de erudición sin valorar lo propio del país, era lo que se decía. La idea de forjar el alma nacional se volvió un imperativo más urgente, al punto que en algunas expresiones tuvo cercanías con el nacionalsocialismo, en todas sus versiones. En general, las estrategias coincidieron en hacer de la nación una sociedad educadora y de la educación un proyecto nacional. La idea de que los relatos se centraran en algunos próceres insignes y que se institucionalizaran unas fechas conmemorativas como íconos de la fundación de la República era una necesidad para el proyecto de nación única, centralizada y soberana que requería esa época. Solo hasta ese momento se estaba llegando a un consenso acerca de lo que podía y debía ser cada país. Ojo, en América Latina nuestras identidades nacionales son tardías. Antes tuvieron que dirimirse en el campo de batalla los diversos conflictos de interés. Las batallas no cesaron, por supuesto, pero ya en el siglo XX se inscribían en un plano diferente donde el nacionalismo habría de garantizar un primer consenso acerca de la necesidad de una república unitaria, centralista y soberana que le diera paso al modelo agroexportador y a la consolidación de un mercado interno que la economía capitalista exigía. Para que este objetivo fuera posible, entre otras cosas, se necesitaba un relato único, no partidista, que narrara la historia nacional y que creara aquellos íconos representativos de la unidad nacional. Toda la liturgia y el ritual en el que existía la historia, su forma de escritura y más que eso, su forma de representación, fue creada en y para la educación del pueblo. A mediados de la década del 40 comenzó un proceso lento de abandono de la pasión nacionalista. Las polarizaciones y los excesos del nacionalsocialismo produjeron un hastío que concluyó con la necesidad de internacionalizar la producción capitalista. Así, las fronteras se debilitaron y la globalización se volvió un nuevo imperativo. Esto fue generando una pérdida de importancia estratégico-política de la pregunta por el pasado nacional. La historia se erigió como un saber crítico, desapasionado y políticamente comprometido con los valores universales de la paz y la justicia. En consecuencia, se distanció de la historia escolar. Francia, símbolo y ejemplo del ideario nacionalista republicano después de la experiencia de la ocupación alemana, no tenía cómo insistir con optimismo en ese pasado nacional y fue un referente importante para toda América Latina. Los problemas que trajo la reconstrucción y luego la Guerra Fría en Europa pusieron sobre la arena una agenda más relacionada con los valores de la solidaridad y la paz universal que sobre los viejos chauvinismos. En Estados Unidos, después de Hiroshima y Nagasaki, después de Vietnam, se desgastaron también los símbolos del sueño americano con el que habían construido el imperio del progreso, la libertad y la igualdad. La historiografía por lo menos abandonó el consenso en torno a los temas que habían privilegiado hasta entonces y aparecieron las preocupaciones por las historias de los otros. Los niveles de confrontación política que se vivieron durante los años 30 a 50 en toda América Latina fueron diferentes a los de Europa y Estados Unidos, pero también llevaron a replantear el papel de la historia.
En Europa, la crítica a la historia escolar se venía haciendo desde los años 40 del siglo XX. El cuestionamiento se hizo como en el positivismo a nombre de la ciencia, pero esta vez desde el marxismo, la fenomenología, el weberianismo. John Huizinga, Pierre Lacombe, Enrico Michelet, Ernesto Cassirer, George Simmel, Philippe Barrier, Marc Bloch clamaban por una historia científica. El historiador holandés Johan Huizinga, por ejemplo, planteaba la necesidad de crear un aparato organizativo en torno a la universidad, a las publicaciones y los eventos, para poder producir el conocimiento histórico más allá del viejo aparato escolar. Pierre Lacombe, en el mismo sentido, señalaba que la constitución de la historia como ciencia era una obra que se imponía a su tiempo. Michelet, por su parte, traía el debate sobre la necesidad de la teoría, la interpretación y la generalización más allá de la descripción minuciosa de los hechos. Philippe Barrier relacionaba la vieja historia con la historia escolar. George Simmel hacía la crítica a la historia basada en los héroes y Marc Bloch hacía un llamado a la importancia de las citas y de las fuentes. Todos estos argumentos a favor de la constitución de una ciencia histórica que de nuevo se quiso llamar moderna, se generalizó también en América Latina. Arnold Toynbee, que hacía furor en ese momento en las universidades europeas por sus polémicas posiciones en contra de la historia marxista y a favor de la visión hegeliana y cristiana en el tiempo, señalaba cómo había una tendencia a pensar la historia como historia universal y no como un conjunto de historias cerradas, y las implicaciones que tenían para la coexistencia de culturas de diferente contenido religioso, por ejemplo, la coexistencia de Occidente con Rusia, China e India, etc. Con el argumento de que los historiadores profesionales no podían estar al servicio de intereses ajenos a la historia misma, en Colombia se acudió en los años 60 a la nueva historia de la New Economic History, con lo cual se comenzó a diferenciar una historia universitaria llamada profesional de la historia que se hacía para ser enseñada. Así fue como, por distanciarse de la corriente nacionalista, se marginaron del problema pedagógico, de los manuales escolares y de todo lo que representara un esfuerzo didáctico. Se atendió el llamado de la UNESCO a dejar atrás toda expresión de chauvinismo y se hicieron llamados a la paz universal, también desde las políticas educativas. Se entró a revisar nuevamente los libros de enseñanza de la historia, para reescribir lo que había pasado en la conquista, la independencia y la república. Desde entonces la historia debía tener dos finalidades. Cito, comillas, la verdad en materia histórica y la creación de un sentimiento de solidaridad nacional como factor fundamental para la integración de las naciones. Es una resolución de la Conferencia sobre Problemas en la Enseñanza de la Historia de 1944, ya se empezó a hablar de eso. De un lado, entonces, la verdad en materia histórica fue la manera de proponer hacer una historia científica profesional. Y de otro lado, la generación de un sentimiento de solidaridad nacional fue lo que se le propuso dejarle a la pedagogía. Allí vemos la emergencia de una decisión que se consolidaría en las décadas siguientes. En Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, como decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Colombia, intensificó las clases de historia y luego, desde la sección de historia de la Facultad de Humanidades, creó el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura en 1963. En ese anuario se quiso publicar la producción teórica y metodológica de las corrientes historiográficas más populares de Europa y Estados Unidos, como la Escuela Francesa de los Anales, los enfoques cuantitativos de la New Economic History de Chicago y las teorías y temas de la historia marxista, de la historiografía marxista, que se ocupaban de asuntos no convencionales, como los estudios demográficos, la historia económica, la historia social, el esclavismo, la historia de la producción agropecuaria, las formas de propiedad de la tierra, entre otros. Por otra parte, el Ministerio de Educación llevó a cabo en 1962 una reforma de los planes de estudio y los programas de educación media. Sin embargo, la investigación histórica universitaria, que venía en ascenso gracias a la creación de departamentos e institutos
institutos de historia, incluidos los de las universidades pedagógicas de Tunja y Bogotá, no dialogaba con la reforma educativa. Los desarrollos de la historiografía iban al margen del debate sobre la enseñanza de la historia en la escuela primaria y secundaria. Tenemos pues que el posicionamiento disciplinar de la historia fue posible por la crisis del populismo nacionalista, que a su vez produjo el desprecio por la historia escolar. De allí emergió una decisión que duró por lo menos 40 años. Y terminamos con la cuarta tesis. En las últimas décadas del siglo XX y en lo que va corrido del XXI, la relación con el pasado se ha fragmentado. Y en sus pedazos quedan muy pocos recuerdos del relato único de nación que prevaleció hasta los años 50. La historia social y cultural desacralizó el pasado, entendido como un metarrelato, y dio lugar a la llamada microhistoria. En América Latina, la obra pionera de Orlando Fals Borda, El hombre y la tierra en Boyacá, de 1957, y muchos otros autores, incluso el latinoamericano Luis González, con el texto del pueblo en Vilo, de 1968, entre muchos otros, dejaban ver los rasgos de las nuevas tendencias historiográficas, como la microhistoria, la historia oral y la historia regional, que proliferaron desde mediados de los años 80. Este fenómeno, lo que han registrado todos los balances historiográficos hechos hasta ahora, lo han registrado todos esos balances, pero pocos se han hecho la pregunta que nos hacemos hoy y que deja registrada una historiadora mexicana, Ana Carolina Ibarra, así, pregunta que suscribimos, comillas: ¿por qué ha sido tanta la distancia entre la investigación histórica y aquello que se repite en las escuelas y en las conmemoraciones, a veces ya sin contenido? Falta ahondar en estos temas para tratar la especificidad de cada campo, pero también para percibir la interacción que se produce entre la historia y los reclamos del presente. ¿Es posible hacer compatible la tarea del historiador con las exigencias de las memorias colectivas y de las memorias oficiales? ¿O el trabajo de los historiadores está condenado, en el mejor de los casos, a quedarse en el gabinete o a limitarse a aquello que no compromete a estas memorias? Cierra comillas, Ibarra 2010. Lo que hemos estado haciendo en este trabajo intenta dar respuesta a la primera pregunta. Pero la segunda, acerca de las exigencias de las memorias colectivas y las memorias oficiales, y la posibilidad de que la historia se comprometa con ellas, es el asunto que también queremos dejar insinuado. Según nuestra tesis, este diálogo se rompió cuando la investigación histórica y la historia escolar se distanciaron por el afán de abandonar los metarrelatos nacionalistas. Los nuevos modos de comprensión de la historia, entendida como microrelatos, ha dejado un vacío en la conciencia política de muchos intelectuales. De ellos da cuenta el debate conocido entre Thompson y los estudios culturales, por ejemplo, de la escuela de Birmingham. Cuando se aceptó darle entrada en la historia a la voz de nuevos actores como las mujeres, los jóvenes, los migrantes, las minorías étnicas, entre otros, sin que su condición de clase determinara sus experiencias, entonces emergieron dos preguntas. ¿Desde qué perspectiva política y con qué criterio de verdad se validan esas narrativas? Las voces de estos actores, entendidas como experiencias subjetivas de subculturas no hegemónicas, de alguna manera responderían a ese interrogante. En tanto subculturas, sus historias serían parte de múltiples formas de lucha política que no necesariamente estaban ligadas a las relaciones de producción. En tanto narrativas, el criterio de verdad estaría validado por el concepto de experiencia, que reivindica las subjetividades. Lo que ha puesto en escena el problema de la verdad y la política son las leyes sobre memoria, verdad y reparación, que han aparecido en el debate político en Alemania a propósito de los crímenes nazis, por ejemplo, en España, a propósito del franquismo, en el sur de América Latina durante las dictaduras y en Colombia en sus endémicas violencias. La reconstrucción de estos procesos, las voces de las víctimas y las implicaciones jurídicas que tienen
han puesto al orden del día el problema de la memoria. Queda entonces la pregunta por la manera como se contarán estas historias en las aulas de las nuevas generaciones. Cuando el asunto llega a este punto, el debate político, jurídico y disciplinar que esto suscita encrespa la ola de la discusión. Parece que se revivieran las viejas polarizaciones partidistas en las épocas del nacionalismo. Ahora con un tinte ideológico diferente, marcado por las tensiones entre las izquierdas y las derechas, con todos sus matices, por supuesto. En todo caso, atravesado ya no por el problema de la identidad nacional, sino de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Otra vez, la educación, la enseñanza y la pedagogía se vuelven uno de los lugares de la memoria, recordando a Pierre Nora, en los que se dirime el tipo de historia que debe hacerse y donde se mide el grado de veracidad y de pertinencia política que tiene. Las celebraciones patrias en la escuela han cambiado. Muchos críticos de la historia escolar creen que en la escuela todavía se sigue enseñando la misma historia de toda la vida, ¿no? La escuela se hacen izadas de banderas, sí. Se celebra el 20 de julio, sí. Se celebra el 7 de agosto, sí. Se canta el himno de Colombia, sí. El escudo patrio se enseña y lo que tiene es sí. Pero de formas diferentes. Se recrea también. Se recrea y se le meten ahora las nuevas cosas. Entonces, alrededor de esos símbolos, se habla de las culturas regionales, se habla de la diversidad cultural, se habla de la multiculturalidad, se habla de la globalización, se habla de los conflictos políticos, del problema de la violencia, alrededor de esos rituales que siguen existiendo, y es que son constitutivos de la escuela. Una institución como la escuela sin rituales no es posible. No es posible porque es que es ahí donde se configuran los proyectos pedagógicos alrededor de esos rituales. La clase misma es un ritual, pero esas celebraciones siguen existiendo. Yo diría que tienen lugar de una nueva manera. Y por fin, la verdad histórica, pues yo en eso creo que fui más o menos explícito, es un debate pues infinito, la veracidad de la historia, digamos, desde el positivismo a todas las, digamos, el culturalismo, a los estudios culturales, hay un abanico grande en ese debate desde el punto de vista epistemológico. De manera que no creo que pudiéramos profundizar ahorita, pero sí, ¿quién hace la historia escolar? Bueno, también a eso me referí. No la hace el ministerio solamente, no la hacen los autores de los textos escolares, también inciden los historiadores, sobre todo en los momentos en los que se han ocupado de eso. Ha habido largas décadas en las que se olvidaron de eso, pero cuando se han ocupado también han incidido en el debate, pero sobre todo los maestros. Y muchos maestros se pegan al texto y las editoriales juegan un papel importante, es verdad, pero algo le aportan muchas veces y por fin y por fortuna muchos que no se pegan a los textos terminan buscando herramientas didácticas, herramientas de apoyo, textos, lecturas, salidas pedagógicas, videos. Hoy en día se usa mucho el cine, otra cantidad de recursos para ir construyendo el contenido de la escuela escolar, con todo que nos mandan competencias, logros, estándares y nos mandan ahora derechos básicos de aprendizaje. Todas esas cosas pasan por la escuela, pero no son determinantes, afortunadamente. Los maestros recrean eso y de ahí un poco la crisis también, leyes universales, de ahí también un poco la crítica a esa historiografía que se hace hoy desde los estudios culturales, desde estas otras versiones menos cientificistas, digamos, de esas versiones de la historia. Y en el siglo XIX no se utilizó la historia escolar para establecer nacionalismos por dos razones. Primero, porque en el siglo XIX, esa es una discusión que yo he planteado, yo creo que no la hemos abordado, me parece como en profundidad, no lo he visto abordada en muchos ambientes académicos, porque generalmente se dice que el nacionalismo, o mejor, más que nacionalismo, digamos, la historia de la nación arranca en el siglo XIX. Y yo sí creo que hay que hacer unas diferencias entre el episodio nacionalista de la primera mitad del siglo XX y la historia del siglo XIX.
XIX, porque esa idea de patria no es lo mismo que nación, no es la misma, y ahí podemos equivocarnos. Entonces, yo digo, en la historia escolar del siglo XIX, primero no había, en estricto sentido. Yo leí una parte en los documentos, se encuentran las visitas de los inspectores, todo el tiempo era, ¿qué pasa con la historia patria? ¿Dónde está? Tenemos que formar esos valores de reconocimiento de lo que fueron nuestras guerras de independencia, nuestros héroes, todo eso había que insistir, pero era muy débil. La escuela se centraba fundamentalmente en la ley, la escritura y en la aritmética, y por supuesto en la religión. Entonces, la entrada de la escuela, de la historia escolar al siglo XIX fue muy lenta, fue muy fragmentada, fue muy parcial. Y repito, no se hablaba de nación, y mucho menos de nacionalismo. Es que Colombia, en realidad, estaba todavía inventándose, no se sabía que era Colombia. Colombia viene a ser oficialmente a comienzos del siglo XX, justamente a propósito de esa crisis de soberanía que se vivió, la guerra de los días, lo que ya sabemos, que mencioné, es cuando se empieza a decir hay una identidad nacional por construir. Miren lo reciente que es eso. El siglo XIX no tenía esos problemas. Bien, aquí hay tres preguntas muy relacionadas. Yo me permitiría discriminar de la verdad. Hay una preocupación clara por lo que usted planteó, que es la dicotomía entre la historia escolar y la historia universitaria, la historia científica o la producción académica de la historia. Voy a leer una de las ciencias sociales, en especial la historia. Es una ciencia dinámica. ¿Cómo podríamos definir y direccionar la historia de hoy? Y si podríamos decir sí o no, si está relacionada la historia de la escuela y la universidad. Las otras son como variantes del mismo problema. Hay una que se refiere además, quisiera señalar, y es que hace una relación entre la enseñanza de la historia y el problema contemporáneo de la inclusión social en la escuela. O sea, relación historia en la escuela y en las universidades, y en la universidad. Divorcio, investigación, historia escolar, falta de educación política en la escuela. Pues justamente lo que he tratado de plantear es que esta relación entre la historia escolar y la historia de la universidad o de la disciplina histórica propiamente dicha es una relación que tiene historia. No hay una relación mecánica, es una relación que tiene historia. Y en esa historia que yo he indagado sobre esa relación, me encuentro con que la historia como disciplina científica universitaria es muy reciente. Apenas de los años 60. Lo que había antes era la Academia Colombiana de Historia, sí, pero es que la Academia Colombiana de Historia se difundó y se creó para poder orientar los contenidos de la enseñanza de la historia en la escuela. Y entonces no podemos decir que ahí están los antecedentes de la actual disciplina histórica. La actual disciplina histórica nace con esas pretensiones. Sí, se hablaba de positivismo, se hablaba de la ciencia en historia, sí, ya lo mostré desde finales del siglo XIX. Pero claramente porque había un problema que resolver y era el para el siglo XX. Primero, el siglo XX era el problema de la identidad nacional. ¿Cierto? Y entonces todo este problema de las corrientes, de la veracidad, de la constatación, y por supuesto del hilo narrativo, secuencial que debía tener esa historia, eso no era un problema epistemológico solamente, era un problema político. Y siempre es así, es decir, eso nos lo han enseñado las historias de la ciencia, la historia social de la ciencia, y claro, la historia social de las ciencias sociales, ¿cómo no? O sea, no hay una historia de la ciencia lineal, es una historia social en todo caso, y esa relación entre historia escolar y historia de la universidad es reciente, es decir, ese problema se planteó, fue cuando empezó a plantearse que podía haber una historia escolar. Entonces, la pregunta hoy es, por supuesto, bueno, y hoy, parados aquí hoy, ¿qué diálogo establecemos? Bueno, este es un evento, por ejemplo, que nos convoca a eso.
contrato, tiene mesa de trabajo sobre ciencia de la historia. Bueno, no siempre la hubo. Si uno mira, empezó relativamente como a finales de los 80, 90, sobre todo ese inquietud de ciencia de historia otra vez. Y pues el tema de la ciencia de la historia y la inclusión social, pues yo creo que es eso de lo que estamos hablando ahora con todo este, digamos, auge de la memoria como categoría que organiza tanto la historia en la universidad, en la investigación histórica, y para eso hay que mirar el programa del Congreso Colombiano de Historia de los últimos años. Cómo en lugar de la memoria juega un papel central a propósito de la violencia, los desplazados, la víctima, la paz, todo eso. Bueno, pues la memoria se está volviendo, y también en la escuela. Ahí coincidimos otra vez, ahí es donde nos volvemos a encontrar. Pero es histórico este acontecimiento de la emergencia de la memoria como categoría organizadora digamos, del tiempo histórico, del problema de la producción historiográfica incluso. Entonces ahí se vuelven planteados, por supuesto, muchos temas, y eso es profundamente político. Otra vez, siempre ha sido político. Y eso lo tenemos claro en la escuela, los maestros, yo creo, ustedes, todos sabemos que ahí se juega, en parte, mucho de lo que los muchachos ven y piensan de la sociedad y de su lugar en la sociedad, en esos contenidos que se trabajan hoy en las ciencias sociales en la escuela, y en particular en la historia sobre memoria, ligada más a la y a mí me parece importante reivindicarla. O sea, ¿cómo no? Si somos, o sea, nuestra identidad profesional no la da la disciplina, la da la pedagogía, para mí, eso es lo que está detrás de este planteamiento. Somos maestros y usamos las disciplinas, y usamos las ciencias, y usamos, claro, pero para cumplir nuestra tarea de formación de unas generaciones. Y eso es un problema pedagógico. Entonces, el diálogo entre pedagogía y disciplina es lo que está en el trasfondo, esa pregunta es lo que está en el trasfondo de esto. Ahora, llama la atención de historiadores y maestros de historia para decir, esto no es nuevo. Esta pregunta por la relación entre la historia y la ciencia de la historia y el tema de la paz, el posconflicto, o si se quiere, la dimensión política de esa enseñanza, es lo que yo quiero mostrar, es constitutivo de la escuela y de la historia de la ciencia de la historia. Eso está ahí. Miren, paz, posconflicto, globalización. Es interesante ver qué pasó en los años 40 sobre la posguerra, sobre todo. ¿Cómo este era el tema? Este era el tema. Paz, posconflicto. Globalización. Ese era el tema. Es decir, no hemos estado al margen de esto, esta discusión ha estado siempre. Ahora, claro, cada coyuntura es diferente, no es lo mismo esta coyuntura de acuerdos de paz con las FARC, si ahí hay paz o no hay paz, o simplemente son unos acuerdos, se habla de posacuerdos, dicen algunos, no posconflicto, ¿sí? El conflicto va a seguir de otras maneras. Eso no es un tema de nosotros, los profesores de las ciencias sociales, todos los días estamos haciendo esas precisiones con nuestros muchachos, discutiendo y traemos lo que salió en las noticias, y salió que se dio en La Habana, eso está ahí, los contenidos. Y todo esto, por supuesto, está relacionado los contenidos de la enseñanza. ¿Sí? Yo sé, todavía hay maestros a veces que se descuidan y se pegan a los textos y todavía no nos han salido los derechos básicos de las ciencias sociales, pero no se puede. Sí. Yo espero que no nos peguemos a eso. Nosotros vamos mucho más allá, vivimos el día a día, y sabemos que nuestros muchachos tienen una realidad compleja que tenemos que estar atendiendo y tenemos que estar buscando conectarlos con el contexto, con el presente y dar esa perspectiva histórica al presente. Si me preguntan, para mí en última es más o menos la misma pregunta que es pedagógica, es decir, ¿cómo formamos nuestros niños para que puedan tener un lugar en la vida social, en el presente, pero con una perspectiva social y en este caso histórica? Claro, eso siempre ha sido la razón de ser de la historia en la escuela, con diferentes matices, énfasis, coyunturas políticas.
los maestros tienen autonomía intelectual para decidir lo que enseñan. Muchas gracias a todos. Vamos al